¿Qué tal nuevamente por acá? Viendo y resolviendo este asunto para aclarar mejor, debatir o simplemente pues polemizar acerca del tema, ¿no? Como nuevamente me habían dicho, bueno, ¿cómo saber a ciencia cierta? ¿En quién confiar? ¿Cómo tener la certeza de que lo que estoy haciendo, de lo que me proponen hacer es mecatrónico o no lo es? ¿No? Si de por sí, digo, someter a una revisión, una propuesta de investigación es incierto, es estresante, ¿cómo tener la certeza de saber que lo que se está haciendo realmente está ubicado dentro del ámbito de la mecatrónica? ¿No? Ese es el punto central. Por eso es que esto empieza con esta pregunta, ¿no? Y antes de que tu propuesta de investigación llegue a manos de un evaluador duro, defensor de lo que es el ámbito de la mecatrónica, pues valdría la pena preguntarnos nosotros, antes de que eso suceda, si esta, mi idea de proyecto, ¿no?, está dentro de las atribuciones de la titulación correspondiente, que es una pregunta y es lo primero que debe contemplar un revisor ante una propuesta de investigación, ¿no? No sé si eso se contemple dentro de las rúbricas, pero de modo tal que debe pensarse, y debe pensarse en serio y profundamente. O sea, está mi idea de proyecto dentro de las atribuciones de la titulación correspondiente, y ahí es donde ya cambiamos, ¿no? Porque podría estar siendo telemático, preguntándonos si el tema es telemático, siendo mecatrónico, el tema es mecatrónico, siendo de energía, el tema es de energía, ¿no? Vamos a considerar que en algunos casos ciertos temas pueden traslaparse. Sí, sí es cierto, ¿no? Pero dicho de otra manera, ¿está mi propuesta de proyecto dentro del ámbito de la mecatrónica? ¿Se sale en cierta medida del campo disciplinar de la mecatrónica? ¿O simplemente está completamente fuera de él? Porque puede darse el caso de la parte última. Se sale en cierta medida del campo disciplinar de la mecatrónica. Hemos de considerar que en mecatrónica existe, ¿no?, la necesidad de contemplar comunicaciones industriales, protocolos de comunicación cuando se utilizan, ¿no?, PLCs, un PLC maestro, un PLC esclavo, ¿no?, un PLC de una con un HDMI o un PLC completamente global de un sistema SCADA, por mencionar alguno, ¿no? Y la idea central de las comunicaciones entre dispositivos, entre sistemas, inherentemente se ocupa en mecatrónica. Pero sin embargo, el tema puro de comunicarse podría ser de telecomunicaciones de electrónica o de telemática. Si es que a lo mejor la comunicación es vía internet, vía lo que hoy son internet de las cosas, ¿no? Por eso es que podría un proyecto mecatrónico tener comunicaciones, pero para que fuera mecatrónico, las telecomunicaciones o las comunicaciones serían parte del proyecto, no el proyecto en sí mismo. Esa es la consideración de la última pregunta. Para ello encontramos respuestas en los libros clásicos acerca de la mecatrónica, en artículos o ponencias que describen el campo disciplinar de la mecatrónica, en el perfil de egreso que mi escuela menciona en su página oficial acerca de lo que implica el ámbito de ocupación de un mecatrónico, también la opinión de una autoridad en la materia, ¿no?, o en el campo de investigación. No necesariamente un funcionario escolar. A ese tipo de autoridad no nos referimos, sino a gente que es autoridad porque va a la vanguardia, porque escribe sobre el tema, porque lleva años o décadas investigándolo, ¿no? Pero observen ese detalle. No cualquier persona es autoridad porque escriba un par de cosas en mecatrónica o porque dirija un par de trabajos terminales en mecatrónica, ¿no? O sea, la opinión de esta gente debe estar contrastada con los 3 puntos anteriores para cerciorarse de una convergencia tangible. ¿Por qué? Porque un investigador en mecatrónica podría estar resolviendo un problema que no es mecatrónico. La gente que se dedica a la renovación de los planes y programas de estudio menciona 3 conceptos que deben considerarse y que a la vez deben tenerse muy en cuenta a la hora de
hacer un plan de estudios sobre una ingeniería en particular. Y nos dice, uno, uno es el campo de investigación que valga la redundancia, un investigador graduado mecatrónico pudiera estar realizando. ¿Significa eso pues que un investigador pudiera o no estar haciendo mecatrónica? Pero como él se graduó de mecatrónico, puede llamarle a eso mecatrónica, sin serlo, ¿no? Eso es una. Uno es a qué se dedica el que investiga que investiga y que se graduó como mecatrónico. Bien podría no ser mecatrónica, sí, porque finalmente lo respalda la frase de Einstein que dice, si supiera lo que estoy haciendo no lo llamaría investigación. Muy cierto. Hay gente que se graduó de mecatrónica, que hizo posgrado en mecatrónica o en otra área y no está investigando mecatrónica, ¿no? Otra cosa que no debe confundirse con esto es el plan de estudios, la currícula de mecatrónica, independientemente de la escuela que sea, porque estas cosas pueden ser diferentes, no deben confundirse ni deben considerarse lo mismo. Y la tercera parte es, ¿no? ¿De qué trabaja un mecatrónico? Porque podemos encontrar mecatrónicos haciendo ingeniería de software, otros pueden hacer ingeniería de hardware, otros pueden estar haciendo procesos, a lo mejor no mecatrónicos, a lo mejor sí, otros pueden estar vendiendo equipo de alta tecnología, otros pueden estar dando mantenimiento a equipo de alta tecnología, no necesariamente mecatrónico, ¿no? Otros pueden hacer control y automatización, cosa que alguien diría, bueno, esa es otra área, ¿no? Y alguien puede estar midiendo fluidos, energía, puede estar midiendo muchas cosas más. Y haciendo de eso, pues su forma de vida, ¿no? Entonces, continuamos con los libros clásicos. Ahí tenemos a Bishop, Mechatronics System Sensors and Actuators, de 2008. Iserman, con Mechatronic System Fundamentals. Bolton, un libro clásico traducido al castellano también, Mechatronics a Multidisciplinary Approach. Clarence da Silva, Mechatronic System Device, Design, Control, Operation and Monitoring. SETI, Mechatronic System Design, ¿no? Libros clásicos de 10, 12, ¿no? 13 años de antigüedad. Comentaba que en un trabajo terminal reciente, jóvenes colocaban la definición todavía multidisciplinaria de da Silva, ¿no? Esta es una segunda edición. Da Silva tiene su primera edición en 2003, ¿no? Y muy probablemente el libro lo pensó pues a final del milenio, o a principios, muy a principios de este milenio, o al final del otro. Entonces tenemos una definición con 20 años de diferencia respecto a hoy, 2021, ¿no? Y como le decía, pues son clásicos, ¿no? Todos los que cita el revisor anterior, porque estas recomendaciones son de un revisor purista de la mecatrónica, pues tienen entre 10 y 14 años de antigüedad, ¿no? Algunas son segundas o terceras ediciones que no cambiaron o consideraron invariante el concepto original multidisciplinario de la mecatrónica, ¿no? La misma gente también que observó y ha ido observando la evolución de la mecatrónica en los últimos 50 años, mencionó que los planes de estudio tenían que ir evolucionando también de lo multidisciplinario a lo interdisciplinario y finalmente a lo transdisciplinario, ¿no? Y eso ya se logró en los últimos 25 años, ¿no? Se avanzó de lo multi a lo interdisciplinario y finalmente a lo transdisciplinario. Hoy día ya la mecatrónica debe hacer sinergia con telemática, inteligencia artificial, ciencia de datos, el control y la automatización para fundamentar una sinergia que ya está colocada más arriba, que es los sistemas ciberfísicos, los sistemas insignias de la industria 4.0, ¿no? Libros nuevos, más recientes y con conceptos evolucionados: Mecatrónica de Sabri, la mecatrónica y control y automatización de
el, Reyes Cortés, Fernando Reyes Cortés, Emilio Vargas Soto, Sistema Mecatrónico de Limusa Huele. Son libros de este siglo y de finales de 2010 hasta 2021. Otro más, ¿no? Y artículos recientes de estos repositorios digitales, de estos institutos, de estas personas que se dedican precisamente a publicar. Aquí tenemos el libro de Arduino en robótica y mecatrónica, también de Fernando Pérez Cortés. IEEE, el Sevier, Thomson and Reuters, la Asociación Mexicana de Mecatrónica, repositorios digitales como Latin Index o la gente de ISA. Nos puede dar mayor certidumbre de en qué se ha convertido la mecatrónica hoy día, qué temas toca, dónde está la frontera inferior con respecto a lo que era la electromecánica, las fronteras laterales, ¿no? Con ingenierías que crecieron a la par de la mecatrónica, la frontera que tiene con telemática, la frontera que tiene con biónica, la frontera que tiene todavía con ingenierías que le son más afines, como control y automatización, robótica industrial, cibernética, ¿no? Ingeniería de comunicaciones y electrónica, opción control, ¿no? Ingeniería en electrónica industrial y automatización, ingenierías de corte europeo, muy paralelas, muy parecidas a la mecatrónica, por cierto, ¿no? Hay que observar esas fronteras. A veces se traslapan, ¿no? Les comentaba que hay jóvenes que en movilidad toman materias de ingeniería en electrónica industrial en Europa, en Asia, ¿no? Y que pues tienen los mismos temas que las materias de mecatrónica. Ciertamente, sí. Así es. Entonces, esas son las fuentes en donde podemos cerciorarnos cuál es el campo disciplinar de la mecatrónica. Y bueno, atender a que la definición que da cada universidad reconocida en México, en el extranjero. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Definiciones del ITAM. Algunas universidades no colocan las definiciones, simplemente colocan perfiles de egreso. Sin embargo, acá el ITAM, por ejemplo, dice que la mecatrónica surge de la combinación sinergética de distintas ramas de la ingeniería, entre las que destacan la mecánica de precisión, la electrónica, la informática y los sistemas de control, ¿no? Podríamos manifestar entonces, en primera instancia, que la mecánica de precisión, la electrónica y los sistemas de control son tecnologías tangibles. La informática lo es por la computadora en el hardware, pero no lo es en cuanto al software, ¿no? Definición de mecatrónica también de la UNAM. Es una definición bastante prolongada, ¿no? Dice hoy en día la necesidad de crear procesos de manufactura, bienes de capital o productos cada vez más especializados en el área industrial, así como la creación de productos de uso cotidiano, han llevado al hombre a trabajar de forma multidisciplinaria. Una definición multidisciplinaria de dichas tecnologías. Sin embargo, la integración cada vez más creciente de los sistemas creados con la mecánica y la electrónica ha llevado a la fusión de dos disciplinas, formándose una nueva llamada mecatrónica, misma que está siendo aplicada en la automatización y control de las fábricas, en la industria automotriz, en las máquinas de control numérico, en la robótica, celdas de manufactura flexible, en la ingeniería biomédica, en las cámaras de video y en las unidades de disco flexible, ¿no? Entonces aquí mencionan, se refiere exclusivamente a una integración multidisciplinaria. Todavía se quedan con la definición multidisciplinaria. La anterior era una combinación sinergética, ¿no? Que ya da, para quien conoce el que es interdisciplinariedad y el que es multidisciplinariedad, sabe que la anterior era interdisciplinariedad. Acá todavía lo dejan en una cuestión multi, ¿no? Sin embargo, dice, ¿no? Aquí abajo, la mecatrónica representa un nuevo nivel de integración para la tecnología de manufactura, ¿no? O sea, si menciona un nuevo nivel, se refiere a uno diferente al nivel de integración multidisciplinar, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Y dice, actualmente se reconoce que el futuro en la innovación de la producción vendrá con aquellos que optimicen la unión entre los sistemas electrónicos y los sistemas mecánicos,
Y esta optimización será más intensa en aplicaciones de manufactura avanzada y sistemas de producción, donde la inteligencia artificial, los sistemas expertos, los robots y los sistemas de manufactura avanzada crearán una nueva generación de herramientas a ser utilizadas en las fábricas del futuro. Entonces al final como que confiere otro nivel de integración, ¿no? Ya optimizado, ya mejorado. Se va caminando de lo multi a lo inter a lo transdisciplinario, ¿no? Y le añade cosas que pues podrían quedar en la frontera. Sí, los mecatrónicos pueden usar y deberían saber más de inteligencia artificial. Sin embargo, pues es un tema ya intangible, ¿no? En cierta medida. Los sistemas expertos. Y sin embargo, lo hace sinérgico con los robots inteligentes y sistemas de manufactura avanzada. Que obviamente, pues estamos hablando de cosas tangibles. Efectivamente. Otra más, una ya muy local, ¿no? Esta es una definición de UPITA. Es la integración sinergética de la ingeniería mecánica, electrónica y control inteligente en el diseño y manufactura de productos y procesos. Una definición bastante corta, ¿no? Pero bastante evidente. Dice integración sinergética, más no dice a qué nivel se integra, ¿no? Obviamente, cuando observamos que el nivel de integración sinergética produce integrar temas, produce hacer de 2 1, lo mismo sucede con los planes de estudio multidisciplinarios y interdisciplinarios. Normalmente, para formar un ingeniero mecatrónico, la diferencia entre un plan de estudios multidisciplinario y uno interdisciplinario o uno transdisciplinario es la cantidad de materias que necesitan para formar un mecatrónico. Si observamos un plan de estudios de muchas materias, ahí podemos ver que ese plan de estudios es multidisciplinario, está en la primera etapa, ¿no? Si vemos una cantidad de materias muy similar a las de otra ingeniería interdisciplinaria, pero quizás ya más avanzada en tiempo, por ejemplo, ingeniería biomédica, ingeniería en alimentos, ingeniería electromecánica, pues requieren una cantidad muy similar de materias, 56 quizás, para formar un electrónico en comunicaciones, como para formar un mecatrónico, sería una cantidad similar. Entonces estaríamos hablando de un plan de estudios interdisciplinar o transdisciplinar, ¿no? Vamos a ver otra. Este es del TEC de Monterrey, es una definición muy prolongada, ¿no? Y da una serie de definiciones, ¿no? Incluso en inglés, ¿no? Aquí al principio dice que la Federación Internacional para la Teoría de Máquinas y Mecanismos define la mecatrónica como la combinación sinergética de la mecánica, de ingeniería mecánica de precisión, la electrónica y el control en sistemas inteligentes, ¿no? En el diseño de productos y en la manufactura de procesos. Aun cuando esta es una de las definiciones más aceptadas del Departamento de Mecatrónica y Automatización del Tecnológico de Monterrey, ellos han ampliado esa definición y la expresan como la mecatrónica es una filosofía de diseño, ¿no? Que consiste en la integración sinergética de la ingeniería mecánica, la electrónica, los sistemas computacionales, la automatización para crear productos, equipos o sistemas de producción inteligentes que mejoren sus cualidades y su desempeño respecto a los demás. Entonces aquí la sinergia y la integración son elementos que distinguen a un diseño mecatrónico del diseño multidisciplinario convencional. Entonces acá también nos habla ya de un nivel de integración, ¿no? De lo multidisciplinario a algo ya interdisciplinario, ¿no? Y esos elementos de integración y sinergia en el diseño de procesos o productos se logran mediante un balance entre 3 habilidades fundamentales de un ingeniero mecatrónico: habilidades de modelado y análisis, habilidades de experimentación e implementación mediante hardware y habilidades de trabajo en equipo. Si algo distingue a los sistemas ciberfísicos de los sistemas mecatrónicos es precisamente este concepto. Lo tienen bien claro la gente del TEC al mencionar precisamente que las habilidades de experimentación e implementación mediante hardware, ¿no? O sea, ese es el punto clave. Y las habilidades de experimentación e implementación mediante software ya es de la otra sinergia, la que está arriba, la de los sistemas ciberfísicos, ¿no? En resumen, dice, podríamos decir que la mecatrónica le da al ingeniero una visión más amplia y al resolver un problema de diseño, procesos o productos le permite generar
más y mejores soluciones y le facilita la comunicación eficiente y el trabajo en equipo con profesionales de otras disciplinas. Entonces acá tenemos otras definiciones, ¿no?, de esta universidad de Inglaterra y de esta revista, ¿no? Finalmente, bueno, pasamos de las definiciones al perfil de egreso, porque finalmente también, ¿no?, a la hora de no admitir ciertas propuestas de investigación, ciertos revisores nos refieren al perfil de egreso y nos dice, esto no está en el ámbito de la mecatrónica porque tu perfil de egreso dice que estos atributos debes tener, ¿no? Y vamos a ver los perfiles de egreso, ¿no? Las enumeramos por el orden de aparición que tuvieron en México, ¿no? Primero, pues, quien oferta mecatrónica en México es la Universidad Nahual del Sur en el 92, después viene el Politécnico en el 96, 97, posteriormente la UNAM, el TEC, la UAM, el ITAM. Bueno, el ITAM incluso lo tuvo antes de la UAM, y el Tecnológico Nacional de México, ¿no? Universidades politécnicas, universidades tecnológicas. Vamos a ver los perfiles de egreso. Y la NAWAC dice que el ingeniero mecatrónico sabrá desarrollar productos, soluciones tecnológicas y de automatización a problemas industriales, ambientales o sociales, integrando tecnología de vanguardia. No dice cuáles. De hecho, tampoco encontré la definición de mecatrónica en la NAWAC, ¿no? Promueve la innovación analizando y evaluando diferentes escenarios de solución según su facilidad, costos, desempeño, beneficios e impactos en las personas y en la sociedad, dentro de contextos nacionales o internacionales, ¿no? No dice mucho, no se mete en líos, ¿no? El perfil de egreso, lo que dice UPITA, es un perfil interdisciplinario capaz de diseñar, manufacturar y construir dispositivos y sistemas mecatrónicos. Tomen muy en cuenta eso, dice dispositivos y sistemas mecatrónicos. Considera ambos, ¿no? Lo digo también por quien en un momento dado dice que lo único mecatrónico son los sistemas. No, también hay dispositivos mecatrónicos. Así como automatizar procesos industriales con dominio de una segunda lengua y la habilidad de integrarse en equipos de trabajo para desarrollar y emplear nueva tecnología que esté aplicada de manera ética y responsable con la solución de las necesidades del entorno social y en armonía con el medio ambiente. Bueno, sí podemos observar y entresacar, como dirían los antiguos de castellano, entresacar palabras clave. Diseñar, manufacturar y construir dispositivos y sistemas mecatrónicos. Una cosa sí hay que considerar aquí, que los sistemas y los dispositivos mecatrónicos son tangibles. No pueden ser intangibles. Eso corresponde ya a otra ingeniería. La UNAM dice que los egresados de la Facultad de Ingeniería deberán poseer capacidades para la innovación, potencial para aportar a la creación de tecnologías y actitud emprendedora, tendrán ideas claras sobre el modelado matemático de fenómenos físicos y optimización, estarán abiertos al aprendizaje continuo, como a la interdisciplinariedad. Deberán contar con conocimientos sólidos de su idioma, con capacidad de comunicación oral y escrita, así como de otra lengua, preferentemente inglés, cuando menos a nivel de comprensión de lectura, con sensibilidad social y ética profesional y con potencialidad y vocación para constituirse en factor de cambio. Muy de la UNAM, una cuestión muy humanista, ¿no? Una formación bastante humanista, ¿no? Y bueno, ya en específico, pues al egresado de mecatrónica poseerá los siguientes conocimientos: sólida formación en física y matemáticas, dominio de conceptos fundamentales de mecánica, electrónica y el control y la computación, bastante fiel al aspecto multidisciplinario, lo menciona, aunque arriba toca el tema interdisciplinario. Es todo se hacen posgrados sobre la interdisciplinariedad y el cómo se camina al ir creando interdisciplinaridad, ¿no? Entonces esto es de la UNAM. Nos vamos con Tecnológico Nacional de México, el perfil de egreso. Aquí habla de ejercer la profesión dentro del marco legal, sintetizar, diseñar, simular y construir e innovar procesos, equipos, sistemas mecatrónicos con una actitud investigadora, integrar, instalar, construir, optimizar, operar, controlar, mantener, administrar, automatizar sistemas mecánicos utilizando tecnologías eléctricas, electrónicas y herramientas computacionales.
¿no? Y vamos a la siguiente. Bueno, en introducción a la mecatrónica, ¿no? Por obligación, eh, deberíamos, o se debería, ¿no?, de dar a conocer a los jóvenes quiénes son los referentes de la mecatrónica en México y en el mundo, ¿no? Quienes en un momento dado nos pueden dar esa opinión, esa última parte en lo que dice, bueno, quiero saber cuál es la opinión de estas personas, porque finalmente son fundadores, ¿no? Son gente que se ha formado en la mecatrónica, trabaja en la mecatrónica, y pues en el caso aquí en Upita, pues tenemos al primer director que tuvo, ¿no? El doctor Jaime Álvarez Gallegos, que para acabarla, pues fue también el creador de los planes de estudio, ¿no? Esos primeros planes de estudio bastante bien pensados, bien trabajados, unos planes de estudio originales que insertaban a México directamente en la interdisciplinaridad, 56 materias para formar un mecatrónico, la mayor parte de ellos salían en tiempo y forma, muy bien diseñado, muy bien hecho. Ese plan de estudios original. Entonces tenemos aquí en Politécnico al doctor Jaime Álvarez Gallegos y a uno de sus alumnos más aventajados, que finalmente también se quedó. Originalmente también estaba el doctor Carlos Cruz Villar, se quedó en Sinvesta, pero pues nos dejó aquí el doctor José Alfredo Rosas Flores, ¿no? Un referente fundador de la mecatrónica y de los primeros graduados de mecatrónica en doctorado del departamento de eléctrica de Sinvesta, ¿no? Es un referente que nos puede dar precisamente mayor certidumbre en decirnos qué es y qué no es mecatrónica. Bueno, tenemos obviamente a la persona que trae la mecatrónica a México, que funda el primer programa de ingeniería mecatrónica en México, presidente emérito de la Sociedad o de la Asociación Mexicana de Mecatrónica, José Emilio Vargas Soto. Hay varios videos en internet de él explicando qué es, qué no es mecatrónica, ¿no? Muchos escritos de él. Él es coautor también con Fernando Reyes Cortés de el libro Mecatrónica, Control y Automatización, ¿no? Actualmente trabajando en la Universidad Autónoma de Querétaro y en el CIDESI, ¿no? Que es uno de los pocos centros tecnológicos, centros de transferencia tecnológica, que hace mecatrónica a nivel industrial, a nivel de ocuparlo en la industria directamente, ¿no? Tenemos también a Jesús Manuel Dorador, contemporáneo de Emilio Vargas en la UNAM, y que es aquel que hace los planes de estudio de la mecatrónica en la UNAM. Sin embargo, ya una vez terminado, se empieza a diseñar ingenierías paralelas a la mecatrónica en la UNAM. Por ejemplo, la ingeniería en sistemas biomédicos, ¿no? Que guarda una diferencia fundamental con la ingeniería biomédica. Y actualmente, pues, una licenciatura en prótesis y órtesis ahí en la UNAM, en el campus de Juriquilla, Querétaro, ¿no? Entonces ya consideramos a Emilio Vargas, a Jesús Manuel Dorador, a Jaime Álvarez Gallegos, al doctor Rosas Flores y el referente del TEC de Monterrey, Pedro Ponce, curiosamente graduado de licenciatura en Control y Automatización, doctor en Ingeniería Eléctrica por la CEPI del ESIME y actualmente jefe, ¿no?, del Departamento de Mecatrónica y Automatización en el TEC de Monterrey, autor de varios libros, ¿no? Curiosamente vive cerca de Upita, el doctor Pedro Ponce. ¿Y qué nos puede decir la diferencia fundamental en lo que es mecatrónica y control y automatización y qué no es mecatrónica, ¿no? Autor de libros también de temas de inteligencia artificial. Y en el lado del Pacífico, pues tenemos al doctor Piero Espino, ¿no? Aquel que por ahí de manera paralela con otro autor de Politécnico enlazan, ¿no?, la mecatrónica con el desarrollo sostenible, ¿no? Autor de varios artículos de ese tema, de la mecatrónica y el desarrollo sostenible. Y finalmente, pues Clarence da Silva, o de Silva, ¿no? También un autor que tiene o ha creado un índice un tanto complejo en cuanto a medir el nivel de interdisciplinariedad que tiene ya un proyecto ya hecho, ¿no? O sea, él mide cuánta interdisciplinariedad, qué tan mecatrónico es un proyecto ya una vez terminado, ¿no? Pero pues la incertidumbre la tenemos ahí, cómo medir qué tan mecatrónico es un proyecto o una propuesta de proyecto. Es algo a
a priori, ¿no? Y aquí el doctor pues hizo su índice a posteriori. Tan mecatrónico como... ¿Qué tan mecatrónico puede ser? Tan mecatrónico como el número de disciplinas tecnológicas que forman el fundamento de la mecatrónica y que estén presentes en tu idea de proyecto, ¿no? Si puedes observar y desentrañar la presencia de la mecánica de precisión tangible, la presencia de un control electrónico, la presencia de sensores y actuadores, la presencia de visión artificial. Obviamente todo esto podría estar en un robot, en un brazo robótico, brazo articulado, en un robot de navegación autónoma, en un dron. Obviamente uno va a decir, pues sí, este proyecto es mecatrónico. Participan de manera sinérgica, esa es la palabra clave, tecnologías inherentemente mecatrónicas. Tan mecatrónico como el número de sinergias tecnológicas presentes en tu idea de proyecto. O sea, no necesariamente tiene que controlar algo muy mecánico. Puede ser que estés controlando ya algo electromecánico, ¿no? Como actualmente, y dado el artículo esto que dice, ¿no? Que de las ventajas competitivas de integrar subsistemas, ¿no? Para crear proyectos cada vez más complejos, como proyectos terminales, ¿no? La idea de integrar subsistemas es integrar, ¿no? Áreas que ya te las venden por separado. Por ejemplo, una mesa XYZ puede ser que ya te la vendan, ¿no? Con todo y motores. Y ya depende del uso que tú le vayas a dar, pues le vas a colocar el control que consideres prudente. El control y los sensores. Como bien lo puedes usar para grabar acrílico, como lo bien lo puedes usar para con corte láser de metales, ¿no? Como bien lo puedes ocupar pues para tareas como la misma mesa XYZ, la puedes ocupar pues para decorar pasteles o dibujar o alguna otra cuestión similar, ¿no? Entonces, cuando ya encuentras sinergias tecnológicas a las cuales les integras una o dos cosas más, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con el número de tecnologías, sinergias tecnológicas. Tan mecatrónico como el número de elementos tangibles tenga la idea de proyecto. Si algo distingue a la mecatrónica, es que es dirigida y regida por el hardware. Si algo es mecatrónico, es que puede tocarse. Si algo es mecatrónico, es que puede manipularse. Si algo es mecatrónico, es que tiene desgaste mecánico. Si algo es mecatrónico, es que se puede controlar de manera electrónica, ¿no? Y hay sensores y actuadores para ello. Entonces, tan mecatrónico como el número de mecanismos controlados electrónicamente tenga. Una máquina CNC, un robot, un dron, navegación autónoma de elementos acuáticos, terrestres o aéreos, ¿no? Tan mecatrónico como el número de combinaciones que exista de sensores y actuadores digitales o analógicos en un proceso, sistema o experimento a realizar, ¿no? Podrías encontrar que tienes que controlar un reactor que obviamente no es mecatrónico, un bioreactor, ¿no? Un sistema o proceso que puede ser químico, textil, de manufactura, de casi cualquier cosa. Lo cual buscas precisamente automatizar, controlar, supervisar o hacerlo autónomo. Y eso te va a llevar a una combinación de sensores, ¿no? Visión artificial, sensores de fin de carrera, sensores de cualquier tipo, narices electrónicas inclusive, ¿no? Visión estereoscópica y otras tantas cosas más, ¿no? Pues tan mecatrónico como lo puedan encontrar. Gracias.